Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: Id e informaos cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayáis encontrado, avisadme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Oro, incienso y mirra no son simplemente regalos, ofrendas, dones materiales. Son ante todo signos, profecías, explicitaciones de la realidad que los magos de Oriente contemplan. Son signos de la fe que los ha guiado hasta el niño. El oro de la realeza, el incienso de la divinidad y la mirra de la humanidad. Son signos que encierran las dimensiones capitales de la cristología, de la identidad del Salvador y de su obra redentora. Cristo es Rey, es verdadero Dios y es verdadero hombre. Cada uno de los regalos, de las ofrendas, de los dones, se refiere a una de estas características de la identidad de Cristo: Rey, Dios y hombre. Todo esto es verdad y es verdad profunda, definitiva, inclaudicable. Todo eso contemplan aquellos sabios en ese niño que aparentemente en nada difiere de todos los demás niños. Pero hay una realidad más profunda en la actitud de aquellos hombres. No se trata del mero ofrecimiento, no se trata de manera exclusiva del objeto que ofrecen, sino del corazón con que los ofrecen a esos dones. Es su postración ante Cristo, es el largo camino recorrido hasta el Rey, lo que justifica el don concreto, lo que da sentido, lo que vuelve agradable a Dios, el oro, incienso y mirra. En pocas palabras, ellos son la ofrenda. Ellos se identifican con la ofrenda, porque manifiestan mediante los dones la actitud oferente que radica en lo hondo de sus almas. Ofrecen algo distinto de sí, pero en el fondo se ofrecen ellos. En el fondo es así. En cada uno de esos dones están los corazones de aquellos hombres. Allí radicaba, si recordamos el pasaje que nos narra el libro del Génesis, la gran diferencia entre la ofrenda de Abel y la de Caín. Si queremos remitirnos al inicio de los tiempos, a ese primer acto solemne de ofrenda que nos narra la Biblia. No era tanto lo que ofrecían, sino la disposición de quienes ofrecían aquellas cosas. Dios miró a Abel y a su ofrenda, no miró ni a Caín ni a su ofrenda.
nos dice el texto sagrado. La ofrenda de Caín no era mala. Lo malo radicaba en su alma. Y la ofrenda de Abel se concretará definitivamente en su sacrificio. Él había ofrecido un sacrificio cruento, los primogénitos del rebaño, pero era él quien se ofrecía en ese sacrificio. Porque aquellas realidades eran signo de otras realidades, de la gran realidad del sacrificio redentor de Cristo. Toda verdadera ofrenda recibe su valor de este sacrificio, con mayúsculas, que no es tampoco mero derramamiento de sangre, mero sufrimiento, sino ofrenda de amor al Padre Celestial. Así fue aquella ofrenda de los sabios orientales. Contemplan al niño, pero ven el motivo de la encarnación, que es la redención. Son ellos los que ponen su corazón en el corazón del niño. En cambio, encontramos la actitud opuesta en Herodes. Él también quiere encontrar a Cristo, también lo busca ansiosamente. Pero no, como falsamente dice, para rendirle homenaje, sino para darle muerte. Es algo que define la vida de Jesús desde su nacimiento, desde la encarnación misma, la persecución. En la vida adulta los fariseos estarán siempre pendientes de las palabras y los gestos del Señor, pero no van a Él buscando la misericordia, el perdón y la gracia, sino motivo para acusarlo, para agredirlo, para denunciarlo, para darle muerte. En Herodes y después en ellos se concentra el odio del mundo, de un mundo que rechaza a Dios, de un mundo que no desea su presencia, desea otra presencia. Los sabios de Oriente recorrieron un largo camino hacia Cristo. Es el camino de la humanidad que, alejada de Dios, quiere retornar a Él. Concretan los antiguos anuncios de que la salvación llegaría a todas las naciones y el mundo vendría a postrarse ante el Salvador, como lo dice, por ejemplo, el profeta Isaías, Isaías 60. Caminarán las naciones a tu luz y los reyes el resplandor de tu alborada. O como lo recuerda Tobías, capítulo 13 del libro de Tobías, brillará luz de lámparas por todos los confines de la tierra. Vendrán a ti de lejos pueblos numerosos y los habitantes del confín del mundo, al nombre del Señor tu Dios, llevando en sus manos los obsequios para el Rey del cielo. Todas las generaciones darán en ti señales de alegría, y el nombre del elegido durará para siempre. Hay un profundo gozo en estas palabras, el gozo que guía a los magos de Oriente, la alegría de haber encontrado al Rey. Este encuentro con Jesucristo, esta ofrenda de los dones, es, como decíamos recién, una profecía, una manifestación sin palabras de la identidad del Salvador, que siendo el Rey de todas las cosas, siendo el Dios verdadero, asumió nuestra naturaleza humana para padecer y morir por nosotros. Por eso también ese precioso signo de la mirra, que es signo de la muerte, para disimular el hedor de la muerte. En Jesucristo ciertamente no es necesario, porque su sagrado cuerpo no se corrompió, pero se usaba habitualmente para eso, para que de alguna manera el triunfo de la muerte se pudiera atenuar de alguna manera mediante este aroma. Algo parecido va a suceder también en el Evangelio de San Juan con la resurrección de Lázaro y la unción en Betania. El aroma de la vida, el aroma de Cristo triunfa sobre el aroma, sobre el hedor de la muerte. En referencia a Jesucristo, por supuesto, no es necesaria la mirra, no es necesario ningún don. Él es lo que es, aunque el mundo no lo reconozca. Pero contiene la profecía, y esto creo que es lo importante,
de que la muerte de Cristo, porque la mirra confiesa la humanidad, la mortalidad, la condición mortal del hombre, pero también, como lo señala por ejemplo el Cantar de los Cantares, la mirra es el signo del amor. Es decir, que es una profecía de que la muerte de Cristo será por amor. No es solo la humanidad, no es solo la mortalidad. Y por eso el poder de la muerte no puede triunfar. El aroma de la muerte no va a triunfar. Jesucristo es el perfume precioso, en quien ese aroma de la muerte no puede encontrar lugar. Está todo esto representado en la mirra, el triunfo del amor sobre la muerte. El camino de retorno a la tierra de donde provenían los magos de Oriente se convierte indudablemente en camino de evangelización. Vuelven a las regiones de las que un día, guiados por la estrella y con la fe en sus almas, habían partido en busca del Salvador del mundo. Lo han encontrado. Sus vidas ya no serán nunca las mismas. Ahora portan el testimonio fundamental. Ellos han recibido más en el silencio del niño y de María y ciertamente de San José. Mucho más han recibido de lo que han entregado. Ellos vuelven enriquecidos, cargando el tesoro inagotable de la fe, de la esperanza y de la caridad. Nos dice el Evangelio de San Mateo que acabamos de leer, que volvieron después de la advertencia de los ángeles, la advertencia del ángel, volvieron a su tierra por otro camino. Jesucristo es el camino. Volvieron a su tierra, ciertamente a Oriente, del país del cual provenían, pero su tierra, nuestra tierra, en el fondo es una referencia al cielo. Volvieron por otro camino. Habían recorrido un camino, llamados, convocados por Cristo, guiados por Él, y ahora recorren el camino que es Jesucristo, y que es precisamente el Oriente, uno de los nombres divinos. Oriente, el sol que nace de lo alto. El oriente que nos orienta. Ahora sí están orientados aquellos magos de manera plena para volver a su tierra, a la verdadera tierra, porque están en el camino. Precioso detalle ahí en San Mateo, un poco oculto tal vez, pero hermoso detalle del modo en el cual retornan. No es simple regreso. Es ir hacia la patria del cielo por otro camino, por quien es el camino. Aquella escena, aquel momento admirable, quedará para siempre grabado en sus corazones. Aquella escena silenciosa, aquel niño y aquella madre de quienes no escuchamos palabras ni vemos gestos, encontraron al niño con María, su madre. Eso es todo de parte de los personajes principales del acontecimiento. Cristo y María solo estaban allí. El Verbo de Dios sumido en el silencio de su infancia. La Virgen María conservando todas las honduras insondables de su alma purísima. Y ciertamente San José conteniéndolos a ambos como Padre virginal. Es el fondo profundo de este encuentro. Los magos tampoco dicen nada, tampoco escuchamos palabra alguna de sus labios en este encuentro con Jesucristo. Solo vemos su gesto, su postración, sus dones. Todo ello transparenta sus almas, revela sus corazones. Lo hacen llenos de alegría, del gozo mesiánico que los invade. Ha llegado la salvación al mundo entero. Las naciones, todos los pueblos de la tierra, se pueden alegrar. La historia entera converge en ese niño y en esa madre.